En la historia del narcotráfico colombiano, las grandes guerras no siempre comenzaron por rutas, cargamentos o dinero. A veces, se originaron en decisiones individuales que nadie supo detener a tiempo. El Negro Pavón representa precisamente ese punto de quiebre. Un sicario operativo, cuya trayectoria se entrelaza con el inicio de la guerra más sangrienta entre el cartel de Medellín y el cartel de Cali. A finales de los años 80, el cartel de Medellín aún imponía su dominio a través del miedo y la violencia directa. En ese contexto, el Negro Pavón era conocido como un hombre de acción. No ocupaba cargos visibles ni negociaba alianzas. Su función era ejecutar tareas delicadas, aquellas que exigían discreción, rapidez y ausencia total de dudas. Era el tipo de sicario al que se recurría cuando no se podía fallar. Su nombre no apareció en los medios en ese momento, pero circulaba dentro de los círculos criminales. El Negro Pavón era respetado y temido, no por su fama, sino por su eficacia. En el cartel de Medellín, ese tipo de reputación era suficiente para ascender y, al mismo tiempo, para convertirse en un riesgo. Porque cuanto más se sabe y más se actúa, mayor es la exposición. Es en este punto donde su historia se cruza con el cartel de Cali. A diferencia de Medellín, Cali operaba con un perfil más bajo, apostando por la corrupción silenciosa y las alianzas estratégicas. Durante años, ambos carteles mantuvieron una rivalidad contenida, tensa pero controlada. Sin embargo, esa frágil estabilidad estaba destinada a romperse. Las versiones más citadas señalan que un conflicto personal, aparentemente ajeno a los grandes negocios, terminó detonando una escalada imparable. Un episodio que involucró a figuras vinculadas a ambos bandos habría generado un choque directo, imposible de resolver mediante negociaciones. En el mundo del narcotráfico, los asuntos personales rara vez permanecen personales. Se transforman en mensajes, venganzas y demostraciones de poder. El Negro Pavón quedó en el centro de ese quiebre. Su papel operativo lo convirtió en una figura clave dentro de un conflicto que ya no podía contenerse. A partir de ese momento, la rivalidad entre Medellín y Cali dejó de ser silenciosa. Los ataques se multiplicaron, las represalias se volvieron públicas y el país entró en una etapa de violencia sin precedentes. Este bloque no busca afirmar que un solo hombre causó una guerra completa, sino mostrar cómo ciertas acciones individuales pueden acelerar procesos que ya estaban latentes. El Negro Pavón no creó el conflicto, pero su historia simboliza el momento en que la tensión acumulada se transformó en enfrentamiento abierto. A medida que la guerra avanzaba, la posición de El Negro Pavón se volvió cada vez más peligrosa. Dentro del cartel de Medellín, la paranoia crecía. Cualquier sicario con demasiada información, demasiada cercanía o demasiada visibilidad podía convertirse en un problema interno. La lealtad ya no era suficiente para garantizar protección. Este primer bloque establece el escenario. Un sicario eficiente, una rivalidad histórica y un conflicto personal que desencadena consecuencias desproporcionadas. La guerra entre Medellín y Cali no fue solo una lucha por el control del narcotráfico, sino una sucesión de errores humanos, decisiones impulsivas y reacciones que nadie logró frenar. El Negro Pavón representa ese punto exacto donde el sistema comienza a devorarse a sí mismo. Su historia empieza aquí, en el momento en que un sicario deja de ser una herramienta y se convierte en una pieza incómoda dentro de un engranaje cada vez más violento. Si esta historia te está atrapando, no olvides darle like al video y seguir el canal para que más personas conozcan estos relatos reales. Tras el quiebre inicial, la guerra entre el cartel de Medellín y el cartel de Cali dejó de ser un conflicto soterrado para convertirse en una confrontación abierta. Ya no se trataba solo de disputas por rutas o territorios, sino de demostraciones de poder, mensajes enviados con sangre y advertencias que buscaban dejar claro quién dominaba el tablero. En ese escenario, figuras operativas como el Negro Pavón adquirieron un protagonismo silencioso, pero decisivo. La escalada fue rápida. Los atentados se multiplicaron,
Las venganzas cruzadas se hicieron más frecuentes y la violencia comenzó a afectar no solo a miembros de los carteles, sino también a su entorno. Cada golpe exigía una respuesta más contundente. La lógica era simple y brutal. No responder era perder autoridad. Medellín, fiel a su estilo, apostó por la violencia directa. Cali respondió con inteligencia, infiltración y golpes selectivos. El Negro Pavón se movía dentro de esa dinámica como un ejecutor confiable. Su función no era planificar la guerra, sino hacer que las decisiones se cumplieran. Era un hombre acostumbrado a operar bajo presión, en escenarios donde no había margen para el error. En ese contexto, su experiencia lo volvía valioso, pero también peligroso. Porque los sicarios que sobreviven demasiado tiempo suelen saber más de lo que conviene. A medida que la guerra avanzaba, la paranoia dentro del cartel de Medellín aumentó. Cada atentado exitoso del enemigo abría la puerta a nuevas sospechas internas. ¿Quién había hablado? ¿Quién había cometido un error? ¿Quién sabía demasiado? En ese ambiente, incluso los hombres más leales podían convertirse en blancos de desconfianza. La violencia externa alimentaba el miedo interno. El Negro Pavón se encontraba en una posición delicada. Por un lado, su eficacia lo mantenía activo. Por otro, su cercanía a episodios clave del conflicto lo colocaba bajo observación. En el mundo del cartel, la información es tan peligrosa como la traición, y no siempre es necesario cambiar de bando para ser considerado una amenaza. Basta con estar presente en el momento equivocado. Mientras tanto, la guerra con Cali comenzaba a mostrar un desgaste profundo. Medellín respondía con fuerza, pero también con improvisación. Cali, en cambio, apostaba por el desgaste prolongado, por la infiltración y por dejar que el enemigo se consumiera desde dentro. Esta diferencia estratégica marcó el rumbo del conflicto y dejó a muchos hombres de Medellín atrapados en una guerra que ya no controlaban. Para sicarios como el Negro Pavón, esto significaba trabajar en un entorno cada vez más inestable. Las órdenes cambiaban con rapidez, los objetivos se multiplicaban y las garantías desaparecían. Cada misión cumplida no aseguraba protección futura. Al contrario, aumentaba la exposición. En un sistema donde el miedo era la moneda principal, ser eficiente podía ser tan peligroso como fallar. Este bloque también revela una verdad incómoda. Las guerras entre carteles no se sostienen solo por grandes capos, sino por hombres anónimos que ejecutan decisiones sin conocer todas las consecuencias. El Negro Pavón no fue un estratega del conflicto, pero su participación operativa lo convirtió en parte esencial de una maquinaria que ya no distinguía entre aliados y riesgos. Con el tiempo, la violencia dejó de tener límites claros. Los ataques ya no buscaban solo eliminar enemigos, sino generar terror y desestabilizar al adversario. En ese caos, el control interno se volvió más rígido y más cruel. La lealtad empezó a ser evaluada constantemente, y cualquier duda podía significar una sentencia silenciosa. El Negro Pavón seguía activo, pero el entorno había cambiado. Ya no era solo un sicario ejecutando órdenes. Era un hombre que sabía demasiado sobre una guerra que se había salido de control. Y en el cartel de Medellín, esa combinación rara vez tenía un final favorable. La historia demuestra que, en medio de conflictos prolongados, los ejecutores suelen ser los primeros sacrificados cuando el equilibrio se rompe. Este segundo bloque muestra cómo la guerra entre Medellín y Cali transformó a los hombres que la sostenían. El Negro Pavón pasó de ser una herramienta confiable a convertirse en una figura incómoda dentro de un cartel cada vez más paranoico. La violencia que ayudó a expandir comenzó también a cerrarse sobre él. Aquí, la historia entra en una fase decisiva. La guerra ya estaba encendida y las consecuencias empezaban a alcanzar incluso a quienes creían estar protegidos por su lealtad y eficacia. Si llegaste hasta aquí y quieres entender cómo estas historias terminan, no olvides seguir el canal para no perder los próximos capítulos. Cuando una guerra se prolonga demasiado, el enemigo más peligroso no siempre está afuera. A veces, nace dentro.
En el cartel de Medellín, la escalada del conflicto contra Cali no solo multiplicó los ataques, también destruyó la confianza interna. Y en ese ambiente de paranoia, los hombres operativos, los que sabían demasiado y habían estado demasiado cerca, comenzaron a volverse prescindibles. El negro Pavón encajaba exactamente en ese perfil. No era un capo visible, pero sí un ejecutor con historial, contactos y experiencia. Había sobrevivido a misiones, cambios de órdenes y reconfiguraciones internas. Eso, en teoría, lo convertía en un activo valioso. En la práctica lo transformaba en un riesgo. Un hombre que había visto demasiado, escuchado demasiado y participado en episodios que nadie quería recordar en voz alta. La paranoia seguía una lógica cruel. Cada golpe del enemigo activaba una cadena de preguntas. ¿Cómo supieron? ¿Quién habló? ¿Quién falló? ¿Quién se vendió? En esa dinámica, la respuesta rara vez era racional o comprobable. Bastaba con una duda, un rumor o una coincidencia para que alguien quedara marcado. Y cuando el cartel entra en modo supervivencia, no investiga, elimina. Este bloque es clave porque muestra una realidad que suele quedar fuera de los relatos más populares. En los últimos años del cartel de Medellín, la violencia ya no era solo contra rivales o autoridades, también era interna. No necesariamente con grandes purgas públicas, sino con desapariciones silenciosas, con hombres que dejan de aparecer, con contactos que se cortan de un día para otro. El negro Pavón, por su naturaleza operativa, vivía en un territorio peligroso, el de los hombres que pueden ser reemplazados. A diferencia de un socio financiero o un líder visible, un sicario, por eficiente que sea, siempre puede ser sustituido por otro más joven, más leal o simplemente menos conocido. Y en tiempos de paranoia, el anonimato se vuelve una virtud. Quien menos sabe, menos amenaza. Al mismo tiempo, la guerra con Cali estaba cambiando el mapa de poder. Cali no solo golpeaba a Medellín con ataques, también lo debilitaba con infiltración, desinformación y desgaste. En ese contexto, Medellín respondía endureciendo su control interno. Las reglas se volvían más rígidas, los movimientos más restringidos y el círculo de confianza más pequeño. Para un hombre como el negro Pavón, eso significaba algo claro. Cada día quedaban menos lugares seguros. Aquí entra el elemento más incómodo de esta historia. La frontera entre traición y sospecha. No hay pruebas sólidas de que el negro Pavón hubiera delatado a Escobar o negociado abiertamente con el enemigo. Pero en la lógica del cartel, esa diferencia no siempre importaba, porque la traición no necesitaba existir, bastaba con la posibilidad. Y si su nombre estaba asociado al origen de una guerra o a episodios delicados, eso lo convertía en una figura difícil de controlar. En este punto es cuando la narrativa se vuelve más tensa. El negro Pavón ya no era solo un sicario en una guerra externa. Era un hombre observado por su propio lado, atrapado entre dos peligros. Si seguía operando, aumentaba su exposición. Si intentaba retirarse, podía parecer sospechoso. Si se acercaba demasiado al centro, era peligroso. Si se alejaba, también. En los sistemas criminales, esa sensación de encierro es el preludio de la caída. Este bloque no busca exagerar con escenas, sino construir una tensión realista. La idea de que la guerra convirtió a muchos ejecutores en piezas descartables. La maquinaria necesita resultados, pero no necesita testigos. Y cuando el miedo domina el liderazgo, los testigos sobran. Las versiones sobre el destino de El negro Pavón apuntan a un final fuera del escenario principal, lejos de los titulares. Se habla de una muerte violenta en el extranjero, en un contexto donde la eliminación podía ocurrir sin ruido y sin dejar rastros claros. Más allá de los detalles exactos, lo significativo es el patrón. Los hombres operativos del cartel rara vez sobreviven al cambio de etapa. Cuando ya no sirven, cuando ya no encajan, el sistema los expulsa. Este es el corazón del bloque 3. La guerra Medellín versus Cali,
no solo mató enemigos, también consumió a los propios. Y el negro pavón representa ese tipo de final. El sicario que quedó atrapado en un conflicto que él no creó, pero que ayudó a ejecutar, hasta volverse un problema imposible de mantener dentro del tablero. Si este tipo de historias te parece más real que cualquier serie, apóyame con un like y suscríbete para que sigamos sacando a la luz estos nombres que casi nadie menciona. Cuando la guerra entre el cartel de Medellín y el cartel de Cali alcanzó su punto más alto, muchos de sus protagonistas ya no estaban en los titulares. No eran capos, no eran voceros, no eran símbolos. Eran hombres operativos cuya utilidad había llegado a su límite. El negro pavón encaja exactamente en ese final, una figura clave en el origen del conflicto que terminó desapareciendo sin reconocimiento, sin explicaciones públicas y sin homenaje alguno. Las versiones más repetidas sitúan su muerte fuera de Colombia, en un escenario donde el ruido mediático era mínimo y el control mayor. Panamá aparece de forma recurrente como el lugar donde su historia se cerró. No en una gran operación, no en un enfrentamiento espectacular, sino en una eliminación silenciosa, coherente con la lógica del sistema que ayudó a sostener. En el narcotráfico, los finales discretos suelen ser los más definitivos. Este tipo de muerte no es casual. Cuando un sicario deja de ser útil y empieza a ser incómodo, el cartel no busca enviar mensajes externos. Busca cerrar capítulos. Y cerrar un capítulo significa borrar rastros, reducir rumores y evitar que queden voces capaces de reconstruir la historia completa. El negro pavón ya no era solo un ejecutor, era un testigo de cómo una rivalidad latente se transformó en una guerra abierta. Uno de los elementos más inquietantes de su final es la confusión de identidades que aparece en algunas fuentes. Nombres similares, documentos contradictorios y relatos cruzados contribuyeron a diluir su figura con el tiempo. Lejos de ser un error, este tipo de confusión suele beneficiar a quienes desean que una historia se pierda. Cuando no hay claridad absoluta, la memoria se fragmenta y el interés se disuelve. Este bloque no busca resolver todas las dudas, sino subrayar un patrón. Los sicarios que participan en episodios fundacionales rara vez sobreviven para contarlos. La guerra Medellín versus Cali necesitó hombres como el negro pavón para encenderse, pero no necesitó que esos hombres siguieran vivos una vez que el conflicto tomó vida propia. La violencia, una vez desatada, deja de requerir a quienes la iniciaron. El final de El negro pavón también sirve para entender la diferencia entre poder y utilidad. Durante un tiempo, su eficacia le dio valor. Pero en un sistema dominado por el miedo, el valor es temporal. Cuando el entorno cambia, la misma experiencia que antes protegía se convierte en una amenaza. Saber demasiado es una carga que el cartel no está dispuesto a tolerar. La guerra entre Medellín y Cali no tuvo un solo responsable ni un único detonante, pero sí tuvo momentos clave. Y la historia de El negro pavón simboliza uno de esos momentos. El punto en que una decisión personal, un conflicto mal gestionado y una cadena de represalias encendieron una confrontación que transformó el narcotráfico colombiano para siempre. Con el tiempo, los grandes nombres ocuparon el espacio mediático. Escobar, los Rodríguez Orejuela, los líderes visibles. Mientras tanto, los ejecutores quedaron relegados al olvido. Pero sin ellos, la historia no habría ocurrido de la misma manera. El negro pavón representa a todos esos hombres cuya participación fue decisiva y cuyo final fue deliberadamente silencioso. Este cierre invita a una reflexión más amplia. Las guerras criminales no solo se explican por ambición o dinero. También se explican por errores humanos, por egos, por decisiones impulsivas que nadie supo frenar. Y cuando esas decisiones escalan, el sistema necesita borrar a quienes recuerdan cómo empezó todo. El negro pavón no murió como un símbolo. Murió como suelen morir los sicarios reales, lejos de las cámaras, sin discurso y sin legado. Su historia no busca glorificar sino advertir.
Mostrar que en el narcotráfico no existen trayectorias largas ni finales dignos. Solo etapas de utilidad seguidas por el descarte. Así termina esta historia. No con una explosión ni con un operativo masivo, sino con silencio. Un silencio que explica más que cualquier confesión. Porque cuando una guerra ya está encendida, los hombres que ayudaron a prender la chispa dejan de ser necesarios. Si llegaste hasta el final de este documental y te interesa entender cómo estas historias se conectan, no olvides seguir el canal para que más personas